una pausa. Estamos aquí en medio de nuestras actividades laborales en esta jornada de día lunes 4 de enero. Ya la gente preparándose también con la planificación y proyección de lo que va a ser un año con muchas esperanzas, ¿no? Esperanzas de que podamos afrontar lo que resta de la pandemia, esperando la vacuna, que en muchos de los países está dando sus resultados. Y ojalá que pronto también nosotros podamos estar en esa misma sintonía. Vamos a saludar a nuestro invitado ya directamente, a don Sergio León, es vicepresidente regional de Amazonas, Paraguay, Uruguay, sobre el movimiento aeroportuario y las proyecciones para el 2021. Como siempre, agradeciendo la confianza, solemos recordar a nuestra audiencia también que gracias a Amazonas los martes y viernes podemos ir a Santa Cruz, y bueno, y así sucesivamente. ¿Cómo está, don Sergio? Gracias por acompañarnos. Muy bien, Juan Pablo, feliz de poder saludarte en estos primeros días del nuevo año, del 2021. Y como tú bien has mencionado, contentos y esperanzados de que este 2021 sea mejor para todos y sea mejor en especial para la industria del transporte aéreo. Realmente una industria muy golpeada por la pandemia, definitivamente. No hay precedente, me imagino. No, no hay precedentes, Juan Pablo. Mira, yo ahora justamente estaba revisando algunas cifras que te las quiero compartir. El 2020, el Paraguay ha cerrado con alrededor de 20,000 pasajeros, tanto de ingreso como de salida. Esto es más o menos un 82% menos de lo que se había cerrado el 2019. Entonces, si te fijas las cifras, con un 82% menos de pasajeros transportados, tanto de ingreso como de salida del Silvio Pettirossi, nos podemos dar cuenta de la magnitud del impacto de la pandemia en la industria y en especial en el transporte aéreo. Entonces, claro, como tú decías, esto no tiene un precedente. En algún momento se comparó esto con lo que pasó con el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Sin embargo, viendo las cifras, vemos que la magnitud es mucho mayor a lo que pasó en esa época. Entonces, realmente estamos viviendo una crisis bastante fuerte y bastante profunda de la industria. Ahora, don Sergio, para la gente que realmente pueda dimensionar lo que esto implica, diciembre fue mejor. ¿Cómo fue eh, la evolución? Calculemos en los últimos 6 meses, ya que la primera parte de ese marzo en cual nos tocaba quedar encerrados duró aproximadamente un par de meses, y a partir de julio de a poco fueron dándose las primeras señales de reactivación. Si hacemos un cuantitativo de julio a diciembre del año que se fue, ¿cómo fue la proyección? Bueno, mira, sí, realmente, a ver, lo que sucedió fue que en marzo se cierra el aeropuerto Silvio Pettirossi. Vuelven, sí, algunas operaciones aisladas, privadas, etcétera, pero realmente cuando se vuelve a aperturar el Silvio Pettirossi es a partir del 14 de septiembre, cuando empieza la operación Burbuja, que nosotros la ejecutamos con una de las aerolíneas del grupo, con Amazonas Uruguay, y también la ejecuta la local Paranaer. Es decir, que las estadísticas realmente hay que tomarlas a partir, yo creo que de septiembre hacia adelante. Y por el otro lado, cuando el aeropuerto realmente se abre, ya no a una operación burbuja puntual, sino se abre para recibir, es a partir del mes de octubre, si no me equivoco, el 21 de octubre, sí, precisamente. Entonces, del 21 de octubre hacia, llamemos, el fines de diciembre, por supuesto que se ha ido viendo un incremento en el tráfico, especialmente el mes de diciembre, que es un mes que la gente quiere visitar a sus familiares, que la gente quiere
viajar o quiere reencontrarse con las familias. Entonces ahí sí hemos tenido un repunte interesante en las estadísticas. Sin embargo, vuelvo a repetir que cerramos el año con un porcentaje muy por debajo de lo que fue el 2019. Pero no todo es malo. Volvemos a repetir, el repunte del mes de diciembre nos haría avisorar de que el mes de enero y todo este año la conectividad se va a ir restableciendo y se va a ir restableciendo la cantidad de pasajeros, porque desde octubre a diciembre ha habido un ascendente crecimiento tanto en los pasajeros de salida como los de llegada. Claro, y eso marca un diferencial. El tema de los vuelos burbujas, ¿funcionó, don Sergio? La verdad es que fue una experiencia que yo creo que en su momento era una experiencia más de conectividad, ¿no? Era una experiencia de tratar de permitir que el Paraguay no quede aislado, eh, ya que pensábamos que por Montevideo podía ser una puerta de salida para el paraguayo y también de ingreso. Desde el punto de vista económico para las aerolíneas, no funcionó porque todavía existían muchas restricciones en cuanto al ingreso de pasajeros y a la salida de pasajeros, más en el ingreso porque aún todavía en esa época se mantenía la cuarentena obligatoria, se mantenía la restricción de solamente ingresos de paraguayos y extranjeros uruguayos con ciertas capacidades, como ser empresarios, etcétera. Entonces, todo ese conjunto de elementos hicieron que la operación sí sirva como conectividad, pero no como realmente como un impacto económico para las líneas aéreas que hemos participado en esta operación. Claro, pienso también que este antecedente en su momento sirvió muchísimo para que luego el Paraguay se abra, tomando en cuenta de que ya habíamos tenido una experiencia en la operación burbuja, se mostró que los controles de bioseguridad funcionaban, se mostró que los contagios no los traíamos por vía aérea. Entonces ese antecedente también sirvió como para hacer una plataforma para luego entrar a lo que hoy por hoy estamos viviendo, que es una apertura controlada, por supuesto, pero una apertura al fin del aeropuerto. Don Sergio, con esto que nos está planteando y un poco en forma de conclusión, la movida aérea en el último mes del año fue en porcentaje ¿cuánto? En porcentaje respecto de lo que pasó en octubre y en noviembre y diciembre, el crecimiento del tráfico aéreo, yo me animaría a decir que ha sufrido entre un 20 y un 25% respecto a los meses anteriores, lo que nos permite ver esperanzadoramente lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, ¿cómo están volviendo a ganar la confianza de la gente? Porque me parece que como empresa que se dedica al rubro del transporte de gente, en este caso de manera aérea, hay como una suerte de sensación todavía de inseguridad, podría ser la palabra, don Sergio, para viajar. Sí, bueno, la misma organización de las líneas aéreas y la IATAC, con la cual yo comparto varios criterios, ha señalado de que hay dos tipos de pasajeros. Uno, el pasajero que realmente está muy seguro de poder volar, eh, ya sea porque necesita hacerlo o ya sea porque realmente quiere hacerlo. ¿No? Y el otro pasajero, el otro tipo de pasajero, que es el pasajero que aún todavía está temeroso, con justa razón, porque por supuesto la pandemia no ha pasado y cuando vemos un poco lo que está sucediendo en Europa, también pensamos que en algún momento puede venir la segunda ola o el rebrote. Sin embargo, creo que poco a poco, el pasajero mismo está viendo que las aerolíneas, los aeropuertos y el conjunto del sistema de transporte aéreo
y de la aeronáutica en general, ha sido muy responsable para con la pandemia y ha sido muy responsable en establecer medidas muy estrictas para que se pueda mitigar el tema de la pandemia. Entonces, dicho esto, los contagios, por ejemplo, en el mundo, según la IATA, es un 0.05% de todos los pasajeros transportados. Es decir, realmente se puede verificar que la contribución del transporte aéreo en la difusión de la pandemia es mínimo. Es decir, nosotros no estamos transportando gente contagiada. Y es así porque realmente tomamos todas las medidas de bioseguridad. Y ese hecho ha hecho que la gente empiece a agarrar un poco más de confianza, ese pasajero al que me refería que no iba a volar por temor, empiece a pensar que sí, que puede tener una opción para poder volar y para poder transportarse y cumplir así sus necesidades o los deseos de vacacionar, etcétera, etcétera. Ahora, los vuelos que se están dando desde la reapertura, don Sergio León, ¿son vuelos turísticos o son vuelos de negocio en su mayoría? Mira, yo diría que hay de los dos, ¿no? Porque realmente en el caso de Amazonas, nuestra ruta en Santa Cruz de la Sierra, Asunción, yo creo que es una ruta corporativa, ¿no? Es una ruta donde vuelan personas de negocios, tanto paraguayos que hacen negocios en Bolivia o bolivianos que hacen negocios en el Paraguay. Pero también hay varias aerolíneas colegas que están realizando operaciones a destinos turísticos y lo están haciendo con un porcentaje interesante de ocupación y de éxito. Entonces, tenemos yo creo que un mix de los dos y también pienso que responde nomás pues a la realidad de que los negocios no pueden parar y bueno, y también el hecho de haber estado mucho tiempo encerrado en el tema de la cuarentena, etcétera, etcétera, hace que las personas también quieran viajar, quieran despejarse un poco y poder enfrentar el nuevo año un poco más descansados y relajados. Entonces, hay de ambos grupos de pasajeros que en este momento están volando. Interesante justamente cómo se da esto. Lo que resta, o sea, en realidad estamos empezando el 2021, don Sergio. ¿Cómo ustedes ven que va a ser la proyección? ¿A partir de qué mes ustedes creen que volveríamos a una normalidad prepandemia? Bueno, cada aerolínea tiene un poco sus proyecciones, pero yo te voy a dar la proyección general de la industria. La proyección general de la industria y la IATA lo manifestó inicialmente. La IATA decía que volver a los niveles prepandemia iba a tomar 2 años, ¿no? El repunte de diciembre ha hecho que se avisore un poquito de mejor forma a la evolución y que ésta sea más rápida. Pero aún estamos hablando de que de 12 a 18 meses nos va a tomar volver a los niveles prepandemia. Estamos hablando que a partir de hoy, 4 de enero, tendríamos que esperar al próximo 4 de enero del 2022 para poder evaluar realmente esos resultados. En el caso nuestro, por ejemplo, estamos pasando de 2 frecuencias que estamos haciendo a Santa Cruz de la Sierra, vamos a pasar a 3 frecuencias a partir del 15 de este mes, o del 16 de este mes, perdón, y bueno, vamos a ir viendo cómo va reaccionando el mercado para ir aumentando de una en una y podamos llegar a las 7 frecuencias al día que volábamos normalmente. Por un lado, una de las empresas del grupo. Y por el otro lado, restablecer la conectividad también con Montevideo, entre Asunción y Montevideo, la que nosotros brindamos, de manera de que, pero esto vamos a calibrarlo de acuerdo a cómo el Uruguay se abre. En este momento el Uruguay está cerrado, inclusive cerrado para los propios uruguayos. Entonces, esa es un poco la dinámica de lo que está pasando y claro, también habrá que ir evaluando un poco qué va a pasar en estos meses respecto al comportamiento de la pandemia, ¿no? Porque eso tal vez nos va a hacer que
bajemos otra vez frecuencias o que las mantengamos y vayamos en ascenso. Entonces, es muy difícil pronosticar en este momento esto, pero conforme los datos que vamos teniendo, vamos poniendo una o dos frecuencias más dependiendo de los meses. Don Sergio, ustedes tenían, y me va a corregir en esto, ustedes tenían vuelos internos también en territorio nacional. En Paraguay, bueno, nosotros cuando fuimos partícipes del Amazonas, Paraguay, sí teníamos los vuelos. Esa empresa luego la vendimos y hoy por hoy es Paranair. Sin embargo, hoy no tenemos vuelos los vuelos llamados de cabotaje en Paraguay. Sí los tenemos, por supuesto, dentro de Bolivia y en el Uruguay en temas puntuales, ¿no? Ahora, hablemos un poco en estos últimos minutos sobre los niveles de protocolos. Siguen siendo bastante estrictos y tienden a ser más duros esto, don Sergio, con el tema de los rebrotes. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros no hemos bajado en ningún momento la guardia. Es más, hemos tratado de siempre ir un paso hacia adelante. Eh, Estamos, por supuesto, tratando de implementar que ningún pasajero tenga papeles en mano, que todo sea digital, que los boarding passes y el acceso al avión también es mejor si cada quien lo tiene en su teléfono o en algún otro dispositivo, de manera de que evitar el contacto con las superficies, etcétera. Mantenemos nuestra política cuidar a los pasajeros a través de implementar las medidas que han ido dictaminando los gobiernos, es decir, que de punto a punto, si es necesario que el pasajero tenga un test o tenga determinada prueba que refleje que la persona no es portadora del virus. Por supuesto que ahí estamos también revisando todo esto. Dentro de nuestros aviones seguimos con la tecnología de los filtros EPA, que permiten que el aire de la cabina se renueve cada 2 minutos y que sea un aire puro y fresco, libre de bacterias y de virus. También continuamos con la política del ingreso a los aviones, de cómo se desciende los aviones, lo hacemos ordenadamente por filas para evitar la aglomeración y precautelando el distanciamiento. Y por supuesto que todas estas medidas las seguimos coordinando con los aeropuertos, porque los aeropuertos también son parte y muy importante de hacer el control. Entonces, todo esto nos ha dado que la estadística global, que era la que mencionaba hace un momento, es un 0.5% lo que el nivel de contagio que se ha detectado por vía aérea desde que la industria ha vuelto a funcionar. Con lo cual, creemos que la metodología que se está usando está dando sus frutos. Ahora bien, estamos también a la espera de las vacunas y seguramente a futuro ese será el documento que permitirá viajar, es decir, la persona que está vacunada o el carnet de vacunación, etcétera, etcétera, que parece que ahí estamos yendo con la industria y bueno, y también con el tratamiento de la pandemia en general. Por último, don Sergio, muchísimas gracias por su tiempo. En conclusión, ¿se puede hablar de un repunte aéreo y el retorno de los vuelos en este año? Sí, sí, Juan Pablo, definitivamente miramos con esperanza lo que va a pasar en este año. El antecedente es el mes de diciembre pasado y por supuesto vamos a seguramente ir mejorando, así que vemos con confianza y con esperanza lo que vaya a suceder en la industria. Y también me gustaría este último minuto hablar sobre promociones en lo que respecta de este año que acaba de iniciar. ¿Están trabajando en eso? Sí, estamos trabajando en eso. De hecho, nuestras tarifas a Santa Cruz de la Sierra están siendo muy, 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 muy promocionales, muy, muy, muy bajitas, así que seguramente los vamos a esperar a todos para que puedan hacer uso de estas tarifas.
Y bueno, para el año también tenemos preparadas algunas sorpresas que les vamos a ir haciendo conocer prontamente. Don Sergio León, gracias por su tiempo con nosotros. Juan Pablo, un saludo y aprovecho para desearte un excelente 2021 de mucha prosperidad y por supuesto a todos 5 días. Que así sea. Muchas gracias, vicepresidente regional de Amazonas, Paraguay y Uruguay, hablando sobre el tema del movimiento aeroportuario y proyecciones para el año 2021 que acaba de iniciar. Con esto nosotros cerramos nuestro encuentro aquí, hoy lunes, del Foro Empresarial. Un poco más adelante estaremos con nuestro informativo central a las 12. Les invitamos a que puedan estar con nosotros en la entrega principal de las noticias en el canal 510. Como siempre, nos despedimos invitándoles a que continúen con nosotros y, por supuesto, también con los deseos de buenos días y buena suerte.